la GIZ, y en representación del proyecto OLAS les agradecemos el tiempo que se toman para acompañarnos durante este webinar, que esperamos que traiga información útil para los retos que enfrentamos con esta vuelta a la nueva normalidad. Antes de comenzar, les platico un poco sobre el proyecto OLAS. Este proyecto nace como una alianza estratégica entre la empresa Lafarge Holcim y la filial Geocycle, en alianza con el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo alemán, el BMZ, y la GIZ como agencia implementadora, con el objetivo de disminuir la entrada de residuos de plástico a los océanos. Desde el 2018 estamos trabajando en 4 países, en Egipto, Marruecos, Filipinas y México, y en este último, en México, principalmente en el estado de Quintana Roo, dando acompañamiento técnico a los aliados locales, que van desde gobiernos municipales, gobierno estatal, organizaciones de la sociedad civil y en este caso con la iniciativa privada, especialmente con el sector hotelero, con la intención de atacar en conjunto la problemática de contaminación marina que se genera desde el territorio del Estado. Este problema de la contaminación marina es ampliamente conocido. Principalmente se ubican a los residuos de plástico como uno de los principales contaminantes, porque son aquellos que podemos fácilmente señalar flotando en la superficie de nuestros océanos, ¿no? A nivel mundial es algo que genera mucha preocupación y que hay mucho interés en las agendas internacionales, y han sido diferentes las respuestas y han surgido muchas iniciativas a este nivel, ¿no? Muchos gobiernos en diferentes países del mundo están tomando algunas acciones, y dentro de estas acciones que se están considerando, se están promoviendo las prohibiciones, principalmente de plásticos desechables de vida corta, ¿no? Como es el caso de los popotes o de las bolsas, que son los que más fácilmente identificamos. En México, en muchos lugares o en muchas entidades, la respuesta ha sido similar. Existen entidades que se prohíben de bolsas de plástico, el lugar de producto. También queremos revisar cuáles son las opciones que se tienen para poder usar como alternativa a estos materiales plásticos tradicionales, por ejemplo, los bioplásticos o los materiales compostables, y hablar un poco sobre qué es lo que pasa con el regreso a la actividad y el uso también de los plásticos desechables, ¿no? Porque puede existir tal vez una idea generalizada sobre el beneficio o que puede tener el uso de materiales desechables una vez regresando a las actividades. Por esto, o para este tema, vamos a contar con el apoyo de la doctora Aletia Vázquez Morillas, y brevemente les platico sobre su trayectoria. Ella es ingeniera química por la UAM Azcapotzalco, maestra en interacción de procesos por la Universidad de Manchester y doctora en ciencias e ingeniería ambiental también por la UAM Azcapotzalco. Es profesora investigadora en el Departamento de Energía en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde imparte asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en temas relacionados con la gestión de residuos sólidos. Ha dirigido más de 70 tesis de licenciatura y posgrado, y aproximadamente la mitad de ellas han estado enfocadas en residuos de plásticos. Realiza investigación relacionada con residuos de plásticos y otras corrientes de residuos de manejo especial a través de la colaboración con gobiernos locales, empresas y asociaciones civiles. Actualmente dirige proyectos relacionados con la caracterización de residuos sólidos y el comportamiento de residuos de plástico en sistemas de composteo, rellenos sanitarios, así como la presencia de microplásticos en residuos en playas mexicanas. Es integrante del Comité Científico Asesor de la Organización de las Naciones Unidas para Residuos Marinos y Microplásticos, del Comité Técnico Asesor en Materia de Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Subcomité de Aspectos Ambientales del Comité Técnico de Normalización Nacional para la Industria del Plástico. Pero bueno, ella es quien nos ayudará para poder revisar todos estos temas que hemos mencionado. Antes de darle la palabra ya a la doctora Aletia,
brevemente quiero compartir con ustedes un poco sobre la estructura de este webinar y las reglas de participación. La doctora va a exponer estos 3 temas para dar en un bloque final oportunidad para preguntas y respuestas. Las preguntas que tengan los participantes les pediríamos que pudieran estarlas haciendo en el chat del webinar con la siguiente información. Además de su pregunta, les pediría que incluyan cuál es su nombre, su institución y el correo electrónico. Tal vez no nos dé tiempo para desahogar todas las preguntas y las dudas que surjan, pero estaremos dándole seguimiento. Procuraremos que así sea, pero en caso que no, le estaremos dando seguimiento posterior al webinar. Y pues bueno, para no robarle más tiempo, le cedo el micrófono a la doctora Paletti. Buenos días, Oscar. Gracias por la presentación y gracias a los organizadores de este webinar, a GIZ, al proyecto OLAS, a YouCycle, a Housing Lafarge. Para mí es una oportunidad muy importante y muy interesante para platicar sobre estos temas que nos atañen a todos. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a platicar el día de hoy sobre los desafíos que tenemos en el uso de los plásticos en este contexto en que el COVID nos ha puesto frente a una situación de emergencia que ha afectado todos los aspectos de nuestra vida. Y nos enfrentamos no solo a los efectos actuales de la pandemia, sino a todo lo que esto va a traer en un futuro. En esta situación, ¿cuál es el rol de los plásticos y cómo podemos manejarlos de una forma más adecuada? Para platicar sobre esto, la presentación está dividida en estos temas. Primero veremos una introducción muy breve sobre los residuos plásticos. Después platicaremos sobre las prohibiciones y cuáles son los desafíos que enfrentan, sobre los plásticos biobasados y qué rol juegan los plásticos dentro del esquema de recuperación verde. Vamos a iniciar pues platicando sobre los residuos plásticos. Los plásticos, como ustedes saben, son un conjunto muy amplio de materiales. No existe el plástico como tal. Son más de 1000 materiales diferentes que tienen distintas características. Están formados químicamente por polímeros, que son moléculas muy grandes de unidades repetidas, a los que se les agregan distintos aditivos para modificar sus propiedades. Debido a que existen muchos polímeros y también muchísimos aditivos, tenemos miles de combinaciones que nos van a generar plásticos con distintas propiedades. Sin embargo, casi todos ellos comparten algunas características. En general, los plásticos son ligeros, son resistentes y son baratos de producir. Y esto ha llevado a que se conviertan en uno de los materiales básicos con los cuales está construida nuestra sociedad actual. ¿Cómo hemos llegado al momento en que nos encontramos ahorita? Bueno, los plásticos surgieron en el siglo XX, en el siglo XIX en realidad, aunque su producción masiva se dio después de la Segunda Guerra Mundial, y en general se han producido a partir de combustibles fósiles. No todos los plásticos se hacen de petróleo, la mayoría, por ejemplo, el polietileno se extrae del gas natural. Entonces debemos tener clara esa parte. Como ya dijimos, son materiales ligeros, inertes, económicos, y eso los ha llevado a que los empleemos en una infinidad de aplicaciones, que incluyen cosas tan sofisticadas como la medicina y las telecomunicaciones, pero también cosas de uso cotidiano, como los objetos que tenemos en casa, y en específico, arriba del 40% de los plásticos que se producen en el mundo se destinan a aplicaciones de envase y embalaje, que generalmente tienen una vida útil corta y son desechadas por los usuarios inmediatamente después de obtener el producto contenido en los envases o en los embalajes. Por eso, con mucha frecuencia se les llama plásticos de un solo uso. El hecho de que cada vez consumamos más plásticos y de que los estemos empleando en este tipo de aplicaciones desechables ha hecho que se acumulen como residuos. Y debido a nuestras malas prácticas de manejo, estos residuos se están acumulando no solo en nuestros depósitos de residuos o en los sistemas de reciclaje o de transporte.
una parte relevante está llegando a los ecosistemas naturales. Y eso ha generado una preocupación creciente en la sociedad. Pero bien, ¿cuánto plástico tenemos en los residuos? Las estimaciones internacionales calculan que a nivel global el 12% de todos los residuos que generamos son plásticos. Y esto refleja más o menos lo que ocurre en nuestro país y coincide con las cifras oficiales. ¿Qué quiere decir esto en términos reales? En México, cada uno de nosotros genera al día 1 kilogramo de residuos. Si a esto le aplicamos este porcentaje, encontraremos que generamos cada uno entre 100 y 120 gramos de plásticos, de los cuales la mitad aproximadamente son bolsas de plástico y un 25% son envases rígidos. Entonces, como podremos ver, sí es un problema bastante fuerte y que va a ocasionar distintas problemáticas asociadas. Primero, debemos tener muy claro que dentro de los residuos, los plásticos son la corriente o la categoría que más ha crecido en los últimos años. De un 4 o 5% que representaban en los residuos a inicios de los 90, ahorita estamos, según cifras oficiales, en un 12%. Es decir, un crecimiento de al menos el 300%. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, primero estamos contribuyendo al agotamiento de recursos no renovables, porque como ya dijimos, los plásticos se fabrican a partir de petróleo y gas natural. Estamos también saturando los sitios de disposición y este es un problema muy visible en las grandes ciudades, donde ya no hay dónde depositar los residuos. Cuando no se manejan adecuadamente y se lleva a cabo su incineración o quema de forma no controlada, como ocurre lamentablemente en muchos municipios de nuestro país, generamos problemas de contaminación y debido a nuestro mal manejo están llegando a distintos ecosistemas del planeta. ¿Y hasta dónde están llegando? Hasta los sitios más recónditos. Ustedes pueden ver en esta imagen, en la esquina superior izquierda, una imagen del Everest y los residuos que dejan los alpinistas, por ejemplo. Abajo de esa es un corte de hielo en el Polo Norte. Al centro tenemos una foto tomada en las fosas marianas, que son las trincheras más profundas del océano, a 11 kilómetros de profundidad. En la parte baja tenemos unas pequeñas líneas rojas curvas, que son microfibras plásticas encontradas en agua potable. Y los plásticos están presentes en todos los ecosistemas y están interactuando con la fauna y la flora que está presente ahí, como vemos en la foto de la derecha. Esto es pues el problema. ¿Y cómo lo podemos resumir? Los problemas que nos traen los plásticos actualmente desde el punto de vista ambiental es un problema de agotamiento, de generación excesiva, de acumulación y de contaminación. Y ante este problema se han planteado posibles soluciones. Para la parte de agotamiento se ha propuesto fabricarlos a partir de recursos renovables. Para disminuir el agotamiento y la generación, se han implementado en distintos lugares prohibiciones. Y para evitar su acumulación y la contaminación en los entornos naturales, se ha apostado por la biodegradabilidad. Esto en conjunción con otras soluciones que ya conocíamos, como el reciclaje o la valorización energética u otras que se han propuesto. Vamos a analizar estas soluciones que tenemos marcadas en esta diapositiva y ver qué tanto pueden o no contribuir a resolver estas problemáticas. Vamos a empezar platicando de las prohibiciones. ¿Cuál es el objetivo de las prohibiciones? Lo que buscan las prohibiciones es proteger el ambiente, específicamente ¿cómo? Disminuyendo la generación de residuos plásticos que se tienen que confinar o que pueden llegar a los entornos naturales. Esto nos permitiría pues conservar los recursos naturales asociados a la fabricación de plásticos. Estas prohibiciones son quizá la medida más popular no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y nosotros podemos encontrar con mucha frecuencia noticias de este tipo.
Yo tengo una alerta en Google activada que me avisa cada que surge una prohibición y no pasa una semana sin que aparezca alguna nueva. Sin embargo, estas prohibiciones se enfrentan diferentes retos y vamos a irlos platicando poco a poco. El primero, las prohibiciones generalmente indican que está prohibida la producción, distribución, entrega, venta, comercialización de bolsas de plástico. Sin embargo, en la práctica regular, este flujo de bolsas de plástico es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no todas se generan en los supermercados, en las tiendas departamentales o en los centros comerciales establecidos, que son, digamos, fácilmente vigilables. No, muchas de las bolsas de plástico, de hecho, la mayoría de las bolsas de plástico se mueven a través del mercado informal, tanto en su venta, donde pueden comprarse por kilo o en rollo, como en la distribución. Ustedes pueden encontrarlo en muchos tipos de establecimientos de todo tipo. Y controlar que ninguno de ellos esté dando bolsas de plástico es una tarea titánica que supera casi a cualquier gobierno. Este sería el primer reto. ¿Cuál sería el segundo reto? Bueno, debemos tener claro que aunque se prohíban las bolsas de plástico, la necesidad de la gente de transportar sus mercancías persiste. Y por lo tanto se le tienen que dar alternativas. ¿Cuál es el reto acá? Valorar adecuadamente las alternativas, porque tendemos a pensar que cualquier otro material que sustituya al plástico va a ser menos dañino. Sin embargo, esto no siempre es así. Todos los materiales tienen impactos ambientales. Y antes de promover el uso de bolsas de papel, de tela, de distintos tipos, tenemos que analizar muy bien qué impactos van a ocasionar. Les pongo aquí como ejemplo un análisis de ciclo de vida de distintos tipos de bolsas. Las cantidades, por supuesto, pueden variar de un país a otro, sin embargo, sí nos deja ver que distintos materiales tendrán diferentes impactos. Estas de papel, por ejemplo, sí se degradan cuando las dejamos de usar, pero utilizan más energía en su transporte y más agua en su fabricación. Estas bolsas verdes, que se parecen mucho a las que venden en alguna cadena de supermercados, para empezar, también están hechas de plástico, de polipropileno, pero además también consumen más agua y muchas de ellas son importadas de China. Entonces generan una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en su importación. Entonces, ¿cuál es la vía que le vamos a proponer al consumidor? Tenemos que analizarlo muy bien y fijarnos muy bien en qué excepciones vamos a plantear en nuestra legislación. Y sobre eso trata nuestro reto 3. Y les pongo como ejemplo la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. En su artículo 25 explica que queda prohibido por cualquier motivo la comercialización, distribución, etcétera, de bolsas, excepto si son compostables. Y además se excluyen las necesarias por razones de higiene. ¿Qué quiere decir esto? Se ha encontrado que hay aplicaciones en las cuales las bolsas de plástico no tienen un sustituto sencillo. Si ustedes quieren comprar carne fresca, por ejemplo, a menos que llevaran un recipiente, no hay otro material que nos funcionara igual que una bolsa de plástico. Y a eso se refiere esta parte de la higiene. Y además, en muchos municipios de nuestro país se fija esta opción de trabajar con bolsas que sean compostables. Sin embargo, el uso de bolsas compostables tiene sus propios desafíos, como vamos a ver a continuación. Primero, nos debe quedar algo muy, muy claro. El hecho de que un material sea compostable va a ser bueno para el ambiente únicamente si lo llevamos a la composta. De otra forma, el que sea compostable tiene beneficios nulos o muy limitados. ¿Qué vamos a encontrar en la composta y por qué es importante que lleguen ahí los plásticos compostables? Primero, el composteo es un proceso válido y benéfico de gestión de residuos. Es una de las opciones reconocidas
que nos ayudan a mantener los recursos en nuestros ciclos biológicos. A nosotros no nos van a interesar los plásticos que se biodegraden en el mar o que se biodegraden sobre el concreto, porque los plásticos no deberían llegar ahí. Deben manejarse de forma adecuada y debemos legislar no en función de nuestras patologías de comportamiento, sino de las conductas que son correctas. Cuando un plástico llega a la composta y es compostable, ¿qué va a encontrar ahí? Un ambiente con alto contenido de humedad, con una aireación elevada, pero sobre todo con una concentración muy alta de microorganismos. Si estos microorganismos encuentran ahí plásticos compostables, los van a poder consumir y en el proceso van a generar más microorganismos y además van a producir CO2, vapor de agua y sales minerales. La composta que se va generando, que contiene estos microorganismos, puede servirnos como mejorador de suelo. Y de esta forma, los átomos que estaban contenidos en nuestro plástico pueden reciclarse biológicamente. Esto es lo que encontrarán nuestros plásticos si logramos que lleguen a la composta. Pero lamentablemente, ese llegar no es algo sencillo. ¿Qué pasa si nosotros llevamos nuestros plásticos a un tiradero, aunque sean compostables, o a un relleno sanitario, o los tiramos en la calle? Pues no se van a degradar o lo van a hacer de forma muy lenta. Nosotros tendemos a pensar que todos los materiales biodegradables se van a degradar sin importar lo que hagamos, pero eso no es cierto. La biodegradación solo ocurre si existen las condiciones necesarias de temperatura, humedad, aireación y presencia de microorganismos. Y para ejemplificarlo, les presento aquí fotos de residuos que fueron extraídos de tiraderos o de rellenos sanitarios. Y ustedes pueden ver que en ciertas condiciones la degradación no ocurre. Aquí tenemos, por ejemplo, zanahorias después de 10 años. Y ustedes pueden ver que sí, el exterior está muy dañado, pero el interior se reconoce perfectamente. Y del lado derecho observamos un periódico desenterrado de un relleno sanitario. El periódico es de 1960 y se rescató 40 años después, 50 años después. Y todavía es legible. ¿Por qué? Porque no tuvo las condiciones necesarias para su biodegradación. Si esto le pasa a cosas tan biodegradables como los residuos de alimentos o el papel periódico, imagínense lo que le va a pasar a nuestros plásticos compostables si no los llevamos a la composta. Sin embargo, además de que podamos llevarlos a la composta, tenemos desafíos adicionales. El primero, en este caso, sería verificar que los plásticos que afirman ser compostables de verdad lo sean. Es decir, protegernos de la piratería. Es muy fácil en el proceso de producción imprimirle a una bolsa lo que sea. Uno le puede imprimir compostable, biodegradable, amigable con el ambiente, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos evaluar si es cierto? Bueno, el proceso no es sencillo. En nuestro país existe ya una norma técnica voluntaria que nos establece un método para evaluar si un plástico es compostable o no. Sin embargo, para que esta norma se aplique, los gobiernos locales la tienen que volver obligatoria. Es decir, tienen que decir, la evaluación de la compostabilidad se hará con base en la NMX E273. Supongamos que el gobierno local 1 ya prohibió los plásticos y dijo que tienen que ser compostables. Bueno, ahora tendría que generar un lineamiento, norma, decreto o algo donde diga cómo se va a evaluar la compostabilidad, que es un paso siguiente a la prohibición. Supongamos que ya lo hizo. Nos vamos a enfrentar ahora a diferentes problemas. El primero es que en México no existe hasta el momento ningún laboratorio acreditado para la realización de esta prueba por la entidad mexicana de acreditación. Además de eso, no tenemos todavía instancias certificadoras de estos procesos. Más allá de esto, la realización de la prueba
no es algo que esté al alcance de la gran mayoría de fabricantes de bolsas o de otros productos plásticos. La prueba toma entre 6 y 8 meses para evaluar un tipo de bolsa y tiene un costo en el mercado internacional de $23,000. Entonces, imaginen ustedes si los productores en general van a poder estar probando sus distintos tipos y modelos de bolsas para hacer esto. ¿Y qué pasa si no pueden hacerlo? Pues no vamos a tener certeza, ni como autoridad, ni como ciudadanos, de que los plásticos que nos dicen que son compostables de verdad lo sean. Sin embargo, aquí no acaba la dificultad. Para que los plásticos compostables se biodegraden, tenemos que lograr que lleguen a la composta. Y esto implica 3 etapas. Primero, deben ser fácilmente identificables por los usuarios. De forma que si un usuario tiene aquí un vaso que dice que cree que es compostable, pueda verificarlo a través de un sistema de ecoetiquetado. Eso no existe y se necesitaría la emisión de normas de ecoetiquetado en nuestro país para que se dé. Posteriormente, de nada sirve que exista el ecoetiquetado si no se separan los residuos. Las bolsas compostables tendrían que separarse con la fracción orgánica por parte del generador y después mantener esa separación durante la recolección y en los procesos de transferencia y transporte. ¿Qué tan viable es esto? Bueno, en nuestro país solo el 15% de municipios reportan que realizan recolección separada. Este es un dato que debemos tomar con bastante reserva porque es lo que declaran los municipios sin que nadie lo haya verificado, pero además en algunos casos se trata de recolección separada en ciertas colonias o en ciertas áreas de la ciudad. La población de México que cuenta con servicio de recolección separada en realidad debe ser mucho menor. Y además de eso, los municipios o quien esté procesando los residuos necesitaría contar con instalaciones de composteo, porque si no, ¿dónde se va a llevar a cabo la biodegradación? De acuerdo con las últimas cifras oficiales, en todo nuestro país, donde generamos 1 kilo de residuos por día por habitante, en 2012, que son las últimas cifras oficiales, se contaba con 88 plantas de composta. Sin embargo, de estas 88, 55 eran operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para su uso particular. Quiere decir que en todo el país teníamos 33 plantas de composta de diversos tamaños, algunas que reciben solo unos cuantos metros cúbicos por día. Y de estas, pues la mayoría estaban concentradas en la Ciudad de México. Como veremos, o como vemos, no basta con prohibir los plásticos y pedir que sean biodegradables. Estas medidas se quedan muy cortas y solo son la primera etapa de un proceso largo y complejo de adecuación legislativa, institucional y operativa que debe ir simultánea. En la Ciudad de México, donde la prohibición se anunció en el verano del año pasado y entró en vigor en enero, tenemos un gran desfase que hace que la prohibición como tal ahorita no resulte operativa. No ha emitido la SEDEMA, por ejemplo, las normas que tienen que regular el proceso, no tenemos laboratorios acreditados, no se garantiza el composteo total de los residuos orgánicos porque la separación no alcanza el 100%. Y esto ocurre en la capital del país, que cuenta con muchos recursos y cuenta con muchas ventajas. Imagínense lo que ocurre en municipios donde la gestión de residuos está menos desarrollada y donde no hay recursos y a lo mejor ni capacitación técnica para tomar estas medidas. ¿Qué necesitaríamos entonces para que una prohibición y la obligación de que los plásticos sean compostables sirvan? Necesitamos todo un conjunto de medidas paralelas que requieren el esfuerzo de la iniciativa privada, del gobierno y de la sociedad. Si no completamos este esquema, no vamos a tener beneficios ambientales de esas medidas. Y eso es algo que debemos tener muy claro.
Platiquemos ahora de la segunda solución que se nos planteaba, que es el uso de plásticos biobasados. ¿Qué son los plásticos biobasados? Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esta solución es conservar los recursos naturales no renovables que utilizamos actualmente en la fabricación de plásticos. Se estima que del todo el petróleo que se extrae, por ejemplo, el 4% se destina a producir plásticos como materia prima. Y otro 4 o 5% se utiliza como fuente de energía en esa producción. Los plásticos, por tanto, consumen el 9% de nuestra extracción de petróleo. En este contexto surgen los plásticos biobasados. ¿Qué son los plásticos biobasados? Son un tipo de bioplásticos. De acuerdo a la Asociación Europea de Bioplásticos, estos incluyen dos categorías. Los biobasados, que se producen a partir de recursos naturales renovables, y los biodegradables, que son los que pueden ser biodegradados por microorganismos. Estos dos conjuntos pueden coincidir en algunos materiales. Es decir, podemos tener plásticos que además de biobasados sean biodegradables, pero no siempre ocurre así. No siempre los plásticos que obtenemos del maíz, la caña de azúcar, el aguacate son biodegradables. ¿Por qué no? Porque el hecho de que un plástico sea biodegradable depende de la estructura química, no de dónde lo sacamos. Y nosotros podemos extraer almidón de la papa, de la caña de azúcar, y transformarlo en muchas sustancias diferentes. Y algunas van a ser biodegradables y otras no. Para dejar más clara esta parte, esta gráfica que presenta la Asociación Global de Bioplásticos Europea, nos da en estas columnas dos datos. La barra amarilla son los plásticos biobasados fabricados a partir de recursos naturales renovables que sí son biodegradables. Y la franja verde son los que no son biodegradables. Entonces, algo que aquí nos debe quedar claro es que más de la mitad de los plásticos que se están produciendo ahorita a partir de plantas no son biodegradables. Y que en su conjunto todos los plásticos biobasados no superan el 3% de la producción global de plásticos. Y estas son las estimaciones más optimistas. La mayoría dicen que con trabajos alcanzan el 1%. Tenemos ejemplos entonces de plásticos de origen fósil o biobasado que pueden ser no biodegradables o biodegradables. Y vamos a tener todas las posibilidades. La mayoría de los plásticos biobasados que se producen se utilizan para fabricar polietileno y PET, que son igual de resistentes a la degradación que el polietileno y el PET que se sacan del petróleo. Y otra cosa que debemos tener claro es que todavía actualmente, debido a las escalas de producción, los plásticos biobasados son mucho más caros. En general podemos esperar incrementos en costo, tanto debidos al origen biobasado como a la biodegradabilidad. Ahora bien, ya vimos que pueden o no ser biodegradables, pero en general son mejores para el ambiente. No podemos dar una respuesta general. Cada caso es diferente y lo que tendríamos que hacer es analizar su ciclo de vida. Desde que se extraen los recursos, se fabrican las resinas plásticas, se hacen los productos, se comercializan, se usan y llegan a su fin de vida con todas las etapas de transporte involucradas. Los plásticos que se extraen de combustibles fósiles tienen ciertos impactos y los que se fabrican a través de recursos naturales renovables tienen otros. ¿Cuáles podemos mencionar? El uso de tierra para cultivo, el uso de agua para riego, el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes, etc. Cualquier tipo de plástico, sin importar de dónde lo saquemos, nos va a generar efectos ambientales. Y es algo que debemos tener muy claro. Ahora, estamos viviendo una situación muy difícil. Nos está poniendo en una condición muy compleja a nivel personal, a nivel de país y a nivel global como especie. Ante esto,
se ha planteado la necesidad de alcanzar una recuperación verde. ¿Qué es esta recuperación verde? Estamos necesitados de reactivar las economías y eso es algo que tienen muy claro los gobiernos de los distintos países y organismos internacionales. Porque en el modelo económico actual que tenemos, la recesión puede tener consecuencias sociales y económicas muy, muy graves. Por lo tanto, los distintos gobiernos están generando paquetes de apoyo y de desarrollo e iniciativas para reactivar la economía. Lo que se ha planteado desde distintos grupos de trabajo y países es que esta recuperación económica se convierta en una recuperación verde. Es decir, que no recuperemos la economía a costa del planeta, a costa de dañar el ambiente y de generar más calentamiento global. La recuperación verde en su discurso está muy enfocada al tema del calentamiento global. Sin embargo, en este tema se intersectan muchas otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente. ¿Qué medidas han propuesto diferentes gobiernos? Bueno, programas de eficiencia energética en edificaciones, de energías limpias, siembra de árboles, movilidad sustentable, pero también se ha hablado del uso eficiente de los recursos. Y a eso no se refiere a que ahorremos dinero, se refiere a que usemos adecuadamente los recursos naturales que extraemos del planeta y de los cuales depende todo nuestro sistema. ¿Qué ocurre con los plásticos, los residuos y otros materiales en este contexto? Nos enfrentamos a disyuntivas importantes y para poder valorarlas necesitamos recordar que todos nuestros productos tienen un ciclo de vida que va de la extracción de recursos al fin de vida. Todos los recursos que extraemos los sacamos de un planeta finito. Al planeta no le llegan más recursos naturales del espacio ni de ningún lugar. Tiene un límite en cuanto a los recursos que podemos obtener. Pero además, nuestros residuos y emisiones los vertimos también en un planeta finito, que tiene una capacidad limitada de procesamiento para desintegrar y reincorporar estos materiales. ¿Cómo podemos nosotros mejorar este ciclo en el que estamos trabajando ahora? La primera medida es la reutilización. En la medida en que yo reutilizo los objetos que consumo, los productos, disminuyo los recursos que requiero y también las emisiones al planeta. Y la segunda gran medida es el reciclaje. En la medida en que yo, en vez de tirar los residuos, los reaprovecho como materia prima, tengo el mismo efecto de disminuir el consumo de recursos y también la emisión al planeta. Estas dos medidas, junto con otras como la remanufactura, el rediseño, son parte de lo que se conoce ahora también como la economía circular, pero las hemos tenido presentes desde hace mucho tiempo. En este contexto, ¿cómo debemos ver los plásticos o cómo valorar? Primero, existe una tendencia natural ahorita a proteger nuestra salud a toda costa y yo creo que es algo lógico y válido y perfectamente entendible. En este contexto, se ha planteado en algunos foros que parte de la solución es utilizar solamente artículos desechables para prevenir el riesgo de contagio y permitir que la sociedad salga de esta condición de pandemia y se encamine a una recuperación. Entonces, ¿deberíamos utilizar más productos desechables para protegernos? No necesariamente. Imaginen el ciclo de esta taza de café. La tocó el productor, la tocó el que la distribuye, llegó al sitio donde se comercializa o donde se sirve, la toca quien prepara el café, y después le toca el usuario, que al final la deposita en un cesto de basura que tiene que ser vaciado por otro trabajador, que a su vez lo entrega a un servicio de recolección. A lo menos hay 5 o 6 personas involucradas en el manejo. Cada etapa de contacto constituye un posible eslabón de diseminación del virus en caso de que estuviera presente.
en la mayoría de los casos, afortunadamente, no va a estar presente. ¿Qué pasa con una taza reutilizable? Está presente en las cocinas o en los sitios donde estén, o en los sitios donde se sirven alimentos. La toca a lo mejor la persona que sirve la bebida, el usuario, quien la recoge y quien la introduce al sistema de lavado. Tenemos quizá los mismos 5 o 6 personas involucradas en su manejo. Aquí tendríamos que hacer una pregunta. ¿El uso de desechables es para protegernos nada más o también estamos viendo esta situación como una forma de hacer cosas que nos resulten más cómodas o fáciles? Es posible manejar los artículos reutilizables que empleamos a diario si lo hacemos con cuidado. Por ejemplo, en las cadenas hoteleras. Estoy segura, o no sé, ustedes me dirán si me equivoco, que no se van a desechar las sábanas, almohadas y fundas después de cada uso por parte de cada huésped. Se van a lavar y se va a hacer con cuidado. Y van a garantizar que estén limpias, porque así tiene que ser. Lo mismo podemos hacer con muchos artículos para evitar utilizar desechables. ¿Qué ganamos con esto? Reutilizar recursos, evitar el consumo de recursos naturales y las emisiones al ambiente. ¿Qué pasa ahora con el reciclaje? ¿Se pueden reciclar los residuos en este contexto? Sí. Sí, y así se maneja a nivel internacional y así lo establecen también las autoridades en México. Siempre y cuando tomemos precauciones. En todas las actividades de nuestra vida tenemos que tomar nuevas precauciones, también en el reciclaje. ¿Qué precauciones? El uso de equipo de protección por parte de los trabajadores de toda la cadena de valor de los residuos, el almacenamiento temporal, mantenerlos en el punto donde se generan entre 3 y 5 días antes de entregarlos a la empresa que recolecta los residuos o al servicio que se los lleva, y limpiando las bolsas exteriormente para inactivar el virus. Y esto se puede aplicar a los plásticos que generemos, pero también a otros materiales. En resumen, sobre esta parte del rol de los plásticos. La recuperación verde, la pandemia, no deben ser una excusa para dejar de reflexionar sobre dónde sí necesitamos productos desechables y dónde no. Nuestra decisión no debe ser automática. Realmente tenemos que valorar las opciones. Y aquellos residuos plásticos que estemos generando, sí se pueden reciclar. No solo es deseable desde el punto de vista ambiental, también es deseable desde el punto de vista económico. Porque en nuestro país la industria del reciclaje brinda trabajo a miles de personas. Algunas ideas finales para concluir esta charla sobre los plásticos. Bueno, los plásticos son básicos en la vida actual. En alguna charla me preguntaban si pensaba que debían desaparecer. No, por supuesto que no. Porque si desaparecieran no podríamos estar comunicándonos en este momento, ustedes y yo. Tienen muchas ventajas. El chiste no es que desaparezcan, es que racionalicemos su uso, que decidamos dónde deben emplearse y en qué forma. Y una vez que los utilicemos de una forma que minimice sus impactos ambientales, hay que manejarlos de manera adecuada, porque nosotros somos los responsables de estas cosas. Los plásticos no llegan solos al mar, los plásticos llegan ahí por formas deficientes del funcionamiento de nuestra sociedad y por malas prácticas individuales. Además de eso, algo que espero que haya quedado claro es que estas medidas de compostabilidad, de biodegradabilidad, las prohibiciones, el pedir que los plásticos estén hechos de recursos renovables, funcionan, sí, pero tienen limitaciones y además en general requieren muchas condiciones para que realmente generen beneficios ambientales. Va mucho más allá de emitir un decreto o cambiar una ley. Y finalmente estamos viviendo una situación extremadamente compleja en todos los aspectos. Al igual que ocurre con otros aspectos de nuestra vida,
es un buen momento para replantearnos cosas, para replantearnos cómo estamos manejando los recursos que tiene el planeta y para pensar formas más creativas y útiles de dar solución a esta problemática que nos aqueja a todos. Con esto terminaría esta charla. Vamos a dar paso a las preguntas. De cualquier forma, si posteriormente surge alguna cuestión que quisieran aclarar, comentar conmigo, ahí tienen mi correo electrónico y por supuesto estoy abierta a lo que ustedes puedan inquirir. Gracias. Muchas gracias, Aletia, por esta charla tan interesante. Y a los participantes les pediría, si tienen alguna pregunta, puedan hacérnosla saber a través del chat. Tenemos unos minutos para este intercambio con la doctora. Y bueno, durante el desarrollo de la conversación se habló sobre estas certificaciones. Hay una pregunta que nos hacen y dice, bueno, lo que se pregunta es que si con el tema de las bolsas biodegradables se biodegradan únicamente en compostas industriales, es lo que se sabe. Preguntan si existe alguna certificación para que identifiquemos esos productos de los biodegradables en condiciones de composta casera. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, sí, la que mencionamos ahorita, no, certificación como tal no existe en México. Lo que existe es una norma que nos permite evaluar la biodegradabilidad en composta industrial. Esta es la NMX 273. Sin embargo, todavía no hay una instancia que oficialmente pueda poner el sello de sí cumple con la norma NMX 273. Entonces, esa es la respuesta. Y complementando un poco, en la mayoría de los países lo que se promueve son los plásticos que se biodegradan en composta industrial. Lo de composta casera es más limitado. ¿Por qué? Porque la composta industrial tiene parámetros estandarizados de operación, de temperatura, de presencia de microorganismos, etc. En cambio, la composta casera la haríamos ustedes y yo, cada quien como puede. Por lo tanto, las condiciones que encontramos ahí son diferentes. Y es mucho más difícil garantizar que un plástico se va a degradar igual en la composta que hago yo que en la que hace cada uno de ustedes en su casa, en caso de que hiciera. Por eso, lo que se considera mejor a nivel internacional son los plásticos que se degradan en composta industrial. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿hasta dónde apoyan o son eficientes las normativas locales en materias de plástico? Supongo que sí, aunque es muy pronto, sí hay algunos resultados, ¿no? Con estas prohibiciones que ya sean. En general tenemos un avance muy limitado. En el 90% de los municipios que han emitido regulaciones en México, lo único que se ha generado es la prohibición. Y distintos gobiernos locales han tratado de ir más allá para hacer que esta prohibición o la compostabilidad sirvan de algo. Como ejemplos tenemos el caso del gobierno del estado de Jalisco, que ya cuenta con una norma que indica cómo se tiene que evaluar la compostabilidad y también el uso de materia prima reciclada en productos plásticos como los popotes y las bolsas. Y el otro caso que tenemos es el de la Ciudad de México. Les decía, existe la prohibición, o sea, en la ley se ha modificado el reglamento de residuos y está trabajando el grupo que está generando la norma, en el cual participamos más de 60 personas y llevamos varios meses trabajando. Podrán imaginarse que en estos grupos el trabajo no es simple. Debemos tener claro que en estos temas se enfrentan muchas posturas, intereses y visiones de las cosas. En las normas como la que está haciendo el Distrito Federal, que son participativas, existen miembros de todos estos grupos, lo cual lleva a discusiones
fuertes en ocasiones y a la dificultad en conseguir consensos. En el caso de Jalisco se optó por otra vía. La norma la emitió directamente la CEMADET, su secretaría, y ellos la generaron. O sea, ellos no consultaron ni pidieron participación de distintas instancias. Entonces, depende también un poco de la aproximación que quiera tomar cada gobierno. Sin embargo, pues en la mayoría de los municipios no existe nada más, solo está la prohibición. Y en algunos, las multas cuando descubren a alguien vendiendo bolsas. Ok, aquí hacen otra pregunta que además de pregunta me parece que es una propuesta interesante. Y dice que de qué manera se puede hacer un trabajo en conjunto para priorizar productos de plástico que puedan ir siendo eliminados de forma gradual y que no son reciclables, específicamente para los destinos costeros. Esa es una medida que a mí también me parece muy interesante. Creo, primero, que en nuestro país debería haber algunos lineamientos generales emitidos a nivel federal que ordenen un poco este rompecabezas que no cuadra de regulaciones. Ustedes se mueven de un municipio a otro, en uno están prohibidos las bolsas, en el que sigue las bolsas y los popotes, en uno se pide que sean compostables, en otro que sean biodegradables, y a veces estas discrepancias se dan entre una disposición municipal y una disposición estatal. Esto genera una gran confusión para todos, para los usuarios, las autoridades y para la industria. Lo primero que necesitaríamos sería tener este marco general federal. Pero después, dentro de estas reglas generales, tenemos que reconocer que existen zonas críticas. Y las zonas costeras son parte de estas zonas críticas. Al igual que todas nuestras áreas naturales protegidas, o las zonas marginadas que se encuentran lejos de los grandes centros urbanos. Las medidas no pueden ser las mismas para todos. Y si quizá en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el tema de los popotes en realidad no constituye un problema crítico, en el sentido de que son menos del 0.001% de los residuos y que hay muchos otros que generan problemas más graves. En un entorno costero, la situación puede ser diferente. Entonces, la idea sería, creo yo, generar este marco global y tener programas específicos para zonas con características específicas. Dentro de esto, ya los gobiernos locales podrían aterrizar esos principios marcados en este esquema general y pues tratar de traducirlos ya en políticas claras y consistentes con su entorno. Gracias. Doctora, están también preguntándonos sobre una práctica que me parece que se está extendiendo, se ha extendido a lo largo del país, y es que existe empresas que están poniendo o comercializando algunos productos bajo la etiqueta de compostables, ¿no? Muchos de estos productos, por tener muchas veces un color marrón, o se venden, bueno, comúnmente como con esa etiqueta de biodegradables o amigables al ambiente, pero ¿existe alguna forma de poder identificar a estos materiales que llevan muchas veces hasta la etiqueta de compostables o biodegradables, o cerciorarnos que realmente tengan estas características? No, ninguna fácil y rápida. La compostabilidad no la podemos evaluar tomando una muestra como cuando nos sacamos sangre, ¿no? Vamos, la llevamos y al otro día ya tenemos los resultados del análisis. No, la compostabilidad se evalúa mediante la norma que les presenté, que cuesta $23,000 y tarda 6 meses la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Porque efectivamente eso que mencionan lo enfrentamos todos. Productos que les ponen color beige o les ponen como fibritas de algo, o que dicen en su etiqueta, o que mencionan que están hechos de hueso de mango o lo que se les ocurra. ¿Cómo protegernos? Pues la forma más fácil es no usando esos productos desechables. La forma más clara y concreta es preferir un producto que se pueda reutilizar. Si ya estamos en esa situación, hay varias cosas que nos pueden ayudar.
Por ejemplo, el precio. Los productos compostables reales son más caros, 10 veces más caros. Si nos los están ofreciendo compostables y cuestan 20% más, seguramente no son. Entonces, ese es el problema, precisamente a esto me refiero. La falta de regulación, la falta de marcos normativos completos que tengan reglas claras de cómo se evalúa, quién lo tiene que hacer, cómo se va a comunicar a los ciudadanos, nos llevan a estas situaciones en los que estamos expuestos a fraudes y a fingimiento también por parte de distintos actores. Ok, sí, interesante el tema de cómo se enfrentan ahora estas dificultades en la selección de los materiales que pueden sustituir al plástico como comúnmente lo habíamos venido utilizando. Bueno, tenemos otras preguntas, muchas de estas las vamos a estar resolviendo dándole seguimiento específico en conjunto con la doctora Aletia. No va a ser posible desahogarlas todas. Tal vez hacemos un par de preguntas extra. Y también la industria tiene un papel importante en este tema. ¿Cómo debería estar también participando el sector industrial en esta problemática, ¿no? Porque es una responsabilidad que se ha tomado o que se está enfrentando, o en esta plática estamos hablando mucho sobre el papel de los gobiernos, pero ¿cuál es el rol que también debería estar jugando los productores y la industria del reciclaje en este tema? Bueno, la industria, por supuesto, juega un rol preponderante en esto, desde distintas líneas de acción. Primero, se requiere que la industria tenga una concientización sobre que realmente existe una problemática y que se pase de la negación y las posturas defensivas a una postura constructiva donde todos colaboremos en la construcción de una solución. Esto es así para algunas empresas. Hay algunas empresas que lo están trabajando así, que reconocen el rol que tienen los plásticos en las problemáticas ambientales actuales y que están buscando soluciones. Sin embargo, tenemos todavía muchas en donde lo que persiste es esta negativa y el buscar que todo siga igual. Las cosas no van a ser iguales. No hay marcha atrás en estos temas. ¿Qué se necesita? Que la industria entonces primero se reconozca como actor relevante en la construcción de una solución y que participe desde los distintos medios, que participe en la emisión de normas técnicas que permitan evaluar los materiales, que participe dialogando y negociando con las organizaciones de la asociación civil y con los gobiernos para que las normas, reglamentos sean viables, para que se puedan aplicar y que generen beneficios ambientales, que modifique en algunos casos sus procesos productivos. Y aquí pues debemos tener claro también nosotros como sociedad que eso se dice más fácil de lo que se hace. El que a una empresa que se ha dedicado a fabricar popotes le digan de pronto en 6 meses va a estar prohibido, pues por supuesto los enfrenta a una situación crítica a ellos y a todos sus empleados. Entonces sí, no podemos esperar que lo tomen con alegría y con ganas de que sean así las cosas. Por supuesto, no va a ser así. No lo haríamos nosotros si nos dijeran que entre 6 meses va a desaparecer nuestra fuente de empleo. Pero ya una vez que está esto, pues tienen que asumir su rol y estar presentes también los esquemas de responsabilidad extendida, más allá de la responsabilidad compartida que maneja nuestra legislación. El hecho de que en muchos casos la recuperación para el reciclaje, por ejemplo, solo es viable si las empresas contribuyen en la organización y en el presupuesto de estos sistemas de acopio. Entonces, la participación de la industria se tiene que dar en distintos niveles, desde distintas áreas, pero sin ella tampoco se va a lograr gran cosa. Gracias.
Hay una pregunta relacionada con el tema de la recuperación verde y nos preguntan si este tema está, o si conocemos alguna asociación que esté impulsando dichas prácticas en nuestro país. ¿No? Suena muy parecido a los estatutos de la economía circular. Bueno, como tal, hablando así directamente de recuperación verde, yo creo que no en este momento, es un tema bastante novedoso. No sé, a lo mejor Yair, que nos acompaña, tenga más información al respecto. Sin embargo, sí tenemos distintas iniciativas que promueven principios de recuperación verde que son compatibles con otras cosas que ya veníamos manejando o que se están promoviendo, como la economía circular. Tenemos desde iniciativas legislativas en el Senado sobre leyes de economía circular, acuerdos entre la industria que han firmado los acuerdos globales para la nueva economía del plástico, o que se han formado también desde la industria y con el gobierno, por ejemplo, en el Senado, a través de la firma de un convenio, o de un acuerdo más bien. Pero además de eso, en nuestro país existen muchas asociaciones a nivel local o incluso nacional que promueven las actividades de reuso y de reciclaje que están alineadas tanto con la recuperación verde como con la economía circular. Gracias, doctora. Hay una pregunta que tal vez nos sirva para poder fortalecer estas diferencias que ya nos expusiste durante la charla. Y es cuáles serían, no, perdón, si aún no queda claro a uno de los participantes, cuál es la diferencia entre biodegradabilidad y compostabilidad y cuáles serían las recomendaciones en el sentido de las prácticas o alternativas de sustitución en cuanto a las herramientas que se deben usar para comunicar a la población. Creo que va en el sentido de qué es lo que tenemos que comentar a la población ante estos retos que enfrentamos sobre las dificultades para poder también nosotros mismos diferenciar este tipo de productos que están en el mercado. Sí. Un plástico biodegradable es cualquier plástico que puede ser consumido por microorganismos, así, en general. Es una definición general y poco específica. Como es tan general a nivel internacional, no existe ninguna certificación de biodegradabilidad, porque es algo muy amplio. Lo que se hace es generar distintas categorías de biodegradabilidad. Los que son biodegradables en composta, los que son biodegradables en agua, los que son biodegradables en suelo, etc. Entonces ahí tendríamos los plásticos compostables, los biodegradables en agua. Entonces los compostables son un tipo de los biodegradables. ¿Por qué compostables sí y biodegradables no? Primero, porque nadie nos va a poder evaluar o certificar biodegradabilidad así en su conjunto. No existe a nivel internacional ese tipo de evaluación, no solo en México. Y segundo, porque como ya mencioné, nosotros debemos tratar de, en todos nuestros marcos regulatorios, promover las acciones que son benéficas. Y algo que es benéfico es que los residuos reciban un tratamiento. En el caso de los residuos biodegradables, pues uno de los tratamientos es la composta. Por eso en específico lo que se promueve en la mayoría de los países no es los plásticos biodegradables, sino los plásticos compostables. ¿Qué pasaría si dijeran, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, como tiene una gran línea costera, vamos a preferir los plásticos que se biodegradan en el mar? Nos enfrentaríamos a una situación muy problemática. Los plásticos, aunque fueran biodegradables en el mar, no iba a ocurrir algo como que entran al mar y se desintegran en ese momento. No, los procesos llevan tiempo. En el caso de los compostables pueden ser 3 meses, 6 meses. Y lo mismo ocurriría con los que están en el mar. Y mientras llega ese proceso de biodegradación,
pues ya se lo pudo comer la tortuga, ya se lo tragó el pez, ya se le pegaron contaminantes, y todo eso va a ocurrir antes de que llegara a esta biodegradación. Entonces, sí es importante hacer la diferencia, y la idea es que lo que promovamos tenga beneficios ambientales. Ahora, es un gran reto comunicárselo a la población, porque es un gran reto comunicárselo a ustedes y también a las autoridades y a todo el mundo. ¿Qué necesitamos que la población entienda? Primero, la población debe tener una mayor cultura general sobre los residuos. A lo que llega la mayoría es a saber cuáles son reciclables y la separación. No, necesitamos que los ciudadanos conozcan todas las etapas del manejo, que sepan la vida y la historia de sus residuos y qué les pasa cuando ellos los entregan al servicio de recolección. Cuáles sí se reciclan, en dónde, cuáles no, dónde se depositan, existen procesos de composteo o no, y qué implican cada una de estas cosas. Esto es la base para que después entiendan lo demás. Si tenemos claro esto y cuáles son las características de la composta y por qué es importante y qué beneficios trae, entonces va a ser más fácil que nosotros generemos alguna etiqueta de compostabilidad que tenga sentido para el usuario. Igual con la reciclabilidad. Si explicamos exactamente qué sí se recicla y qué hay que hacer para lograrlo, pues va a ser más sentido para la población en el momento en que nosotros generemos esquemas de comunicación adecuada. Creo que es una tarea muy compleja, es una tarea permanente, no se hace una vez y ya, hay que estarla recalcando en cada momento, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y tenemos que hacer consciente a la gente de lo que implican los residuos. No solo desde el punto de vista ambiental, sino lo que le exigen a nuestros gobiernos, el manejo de los residuos. Muchos ciudadanos consideran de verdad que es un servicio público gratuito. No es gratuito, que se lo pregunten a cualquier autoridad municipal si el manejo de la basura es gratis. Y en la medida en que todos tengamos conciencia de eso, pues nos vamos a preocupar un poco más por volverlo más eficiente. Listo. Doctora, pues hay muchas preguntas que quedan todavía en el chat. Creo que podremos darle seguimiento en conjunto y les ofrecemos que estas preguntas que quedan sin responder, además de las que ya han tenido una respuesta, podemos compartírselas por correo electrónico para poder desahogar estas dudas. Y rápidamente, para cumplir con los tiempos que planteamos en la agenda, bueno, primero agradecer a la doctora Letia que nos hizo el favor de compartir toda esta información tan interesante y que además se puede pasar hablando todavía mucho más horas, ¿no?, sobre estos temas que son tan complicados y que muchas veces, además, a pesar de que los tenemos todo el tiempo en exposición, siempre nos quedan muchas dudas o temas por terminar de comprender. Creo que algo que mencionaste es muy importante y que sería como una de las reflexiones que quisiera recalcar de este intercambio, y es que esta recuperación o esta vuelta a la normalidad debe contemplar, tomando otra vez como referencia la recuperación verde, debe contemplar los pasos que ya hemos dado para avanzar en temas de sensibilización a la población, la promoción del reciclaje y no dejarnos llevar por tal vez ideas que existen sobre usos de materiales que podrían ser más seguros, pero que no hay un conocimiento técnico que lo justifique, ¿no? Específicamente el uso de los desechables. No queremos regresar o dar pasos atrás, que nos costaría mucho trabajo regresar otra vez a la senda que ya hemos tenido. Creo que planteabas este escenario que debe tenerse completo. Me parece que es como una hoja de ruta que deberían seguir las autoridades para poder proponer una modificación a la regulación, ya sea del orden
municipal, estatal o federal, ¿no? Todo este contexto que se deben asegurar o estas piezas que se deben asegurar que estén presentes para que el manejo de los residuos, ya sea reciclables, no reciclables, biodegradables, sea adecuado, ¿no? Y al final no estemos proponiendo o nos estén proponiendo soluciones que muchas veces no puedan alcanzar los objetivos que se están planteando. También agradezco a Patricia Ramos de la empresa GeoCycle por acompañarnos y pues, es uno de nuestros aliados estratégicos, y a Jair Mojica en la organización de este webinar y la coordinación de la empresa Suema. Y para despedirnos, le pediría a Patricia si nos acompaña con unas palabras de agradecimiento para todos los asistentes. Claro que sí, Oscar. Muchas gracias a todos, doctora Letia. De verdad que este tema da para mucho, muchos comentarios, muchas preguntas. Les agradezco de verdad este tiempo que nos brindaron. Sin duda vamos a responder todas estas, solo que de pronto pues también el tiempo es corto para hacerlo en este medio. Doctora, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los participantes, de verdad creo que esta información fue de gran relevancia. Espero y estoy segura que va a ser muy importante para despertar pues muchos aspectos principalmente de reflexión, como ya lo comentaba Oscar, y que sea de utilidad en sus funciones diarias. Nosotros obviamente estamos trabajando también y para nosotros es un compromiso el compartirle este conocimiento y estas experiencias. Lo vamos a tratar de seguir haciendo. De hecho, bueno, pues aprovecho también para invitarlos. El próximo 8 de junio tendremos una web conference y bueno, el tema de esta será soluciones a la contaminación marina para una recuperación verde. Posteriormente les haremos llegar la invitación. Nos dará mucho gusto que nos acompañen y tener esta participación tan grata que tuvimos como en esta ocasión. Esta conferencia será a la 1 de la tarde. Y pues bueno, no hay más que agradecerles su tiempo y nos vemos muy pronto compartiendo esta información y muchas más. Muchas gracias, Oscar, Jair y doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto y reconocer el trabajo que desde sus distintas trincheras son ejemplos de lo que se puede hacer para ir construyendo soluciones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.